¿Qué tal amigos? Una edición más de su programa Punto de Vista Global que se transmite desde Nueva York. Hoy nos encontramos con Jorge Miranda, residente de los Estados Unidos, específicamente en el área de New Jersey, quien es candidato asambleísta por las listas 1, Democracia. Eh, Nosotros queremos hoy día queremos mantener una conversación con Jorge Miranda para que nos pueda ir esclareciendo a nuestra audiencia, a sus seguidores, a sus electores, de cómo se tiene que llevar el proceso de elección el próximo 7 de febrero, día domingo. Jorge, bienvenido, gracias por estar en Punto de Vista Global. Jorge, tienes que sacarle el mute. Cierto, ¿no? Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias, Orlando, por este espacio y por tu programa, El Punto de Vista Global, ¿no? Los saludo acá desde Estados Unidos. Estoy participando como candidato a la Asamblea por Centro Democrático, Listas 1, que es el movimiento de Rafael Correa y cuyo candidato a presidente es Andrés Arauz. Jorge, muchísimas gracias. ¿Cómo está el ambiente ya a pocas horas de que se dé inicio en los comicios del 2021, febrero 2021? Bueno, siempre cuando estás llegando a la recta final, las actividades se intensifican. Tenemos un entusiasmo bastante alto, nuestras expectativas son bastante positivas, considerando el nivel alto de persecución política que hemos tenido, ¿no? Y considerando todas las limitaciones perdón, que el Consejo Nacional Electoral nos ha impuesto, no solamente a nosotros no solamente a nosotros de la Revolución Ciudadana, sino a los migrantes en general. Y precisamente esas limitaciones que se han impuesto, esos bloqueos que se han dado, se han dado para limitar la participación de los migrantes en estas elecciones. Por ejemplo, el proceso de empadronamiento que tenía un límite en todos lados, no se anunció acá. Muy poca gente sabía que tenía que empadronarse o hacer un cambio de dirección. Pero antes que eso, muy poca gente sabía que tiene que hacer el cambio de dirección para empadronarse. Y segundo, una vez que ibas al proceso de empadronamiento, el sistema era tan complicado, se caía el sistema, la manera en que tenías que manejar los archivos era bastante primitiva, que prácticamente lo que estás diciendo, mira, aquí está el portal, pero más te vale que ni siquiera lo intentes. Ese es el mensaje del CNE. Aquí está el portal para que te cambies de dirección. Mira, te damos el chance, pero honestamente ni hagas nada porque no vas a poder hacerlo. Y efectivamente, de cada 10 personas que nosotros enviamos al portal para que se empadrone y pueda votar, casi de pronto uno dijo, finalmente lo logré. Y ese uno lo logró porque nos llamó y cómo hago esto y qué se hace y qué necesito. Más bien, diría en términos referenciales, diríamos que de 100 personas que lo intentan, uno lo puede lograr. Nosotros nos tocó ayudar a las personas, empadronar a las personas y establecer mesas informativas para donde nosotros le hacíamos el trabajo a las personas, porque el CNE ha bloqueado efectivamente. Entonces, con todos esos bloqueos, además del bloqueo político que existe en Ecuador, además de las limitaciones de poder que el migrante pueda presentarse como candidato, con todas esas perspectivas nos va de manera bastante favorable. No han podido impedir que efectivamente el progresismo, que la fuerza de Rafael Correa siga presente, siga prevalente y siga latiendo en el corazón de los ecuatorianos. Pero eso les ha dado una mayor fuerza, o la gente se ha desmotivado al saber que grupos o ciertas instituciones gubernamentales desde el Ecuador o fuera de Ecuador han querido trabajar de forma negativa para ir bloqueando estas accesibilidades a registraciones, cambios de domicilio y todo lo que tú acabas de mencionar. ¿Esto les ha motivado a las personas o ha ido disminuyendo ese apoyo? Este tipo de limitaciones, sumado a la persecución política que existe del gobierno ecuatoriano, presencialmente sumado a la catástrofe social y económica en la que han sometido al país, ha precisamente motivado e empujado a mucha gente a organizarse, a hacer campaña, a tratar de sacar a este gobierno. La gente que está preocupada por el país está indignada y quiere hacer algo.
y quieren efectivamente y van a votar por nosotros porque somos la única opción válida, somos los únicos que hemos hecho oposición al gobierno de Lenín Moreno. Entonces ha habido una fuerza, un entusiasmo enorme que va creciendo, 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 y lo ven precisamente, y lo hemos visto en el resultado de las encuestas. Un candidato que presentamos, porque no permitieron correr a Rafael Correa como vicepresidente por bloqueos precisamente políticos. Tenemos un candidato joven, nuevo, con mucha experiencia, con muchísima capacidad, pero no muy conocido. Y sin embargo, desde el momento que entró, primero en las encuestas y sigue creciendo y sigue creciendo. Y tenemos encuestas que nos dicen que efectivamente no va a haber una segunda vuelta. ¿Ya? Precisamente nosotros vamos a entrar con más del 40% a nivel nacional y con mucho más de 10 puntos de diferencia con respecto a los que le siguen. Ahí hay también una contradicción, ¿no? Porque a un inicio, como tú dices, parecía que la gente criticaba y censuraba de que es un personaje desconocido cuando ya fue despuntando y consiguiendo esa aceptación de las personas, de los votantes. Entonces ya a los opositores políticos ya les parecía que era un personaje que había tenido cierta trayectoria o que tenía mucha trayectoria, pero entonces no tenía mucha coordinación, no tenía mucha lógica esas acusaciones al candidato Arauz. Bueno, de parte de la derecha ecuatoriana y de los que han mantenido el gobierno de Lenín Moreno durante todos estos años, por supuesto que hay contradicciones porque o te dan el palo por una cosa o por otra cosa, por A o por B o por C, porque desesperadamente están buscando atacar y en ese proceso de ataque, en ese proceso de destruir al oponente basado en odio, se les acaban las herramientas, se les acaban las armas y van acabando ellos mismos porque la gente se va dando cuenta de lo que en realidad son. Y eso es lo que ha pasado. Efectivamente, en este proceso la gente ha tenido bastante entusiasmo y un candidato que inicialmente era poco conocido se ha vuelto, como se llama, el candidato favorito desde el principio, inclusive se ha convertido en candidato favorito en las encuestas. Y efectivamente nosotros tenemos bastante confianza en que no va a haber una segunda vuelta a menos que exista fraude electoral, que ese es otro de los mecanismos. Han intentado bloquearnos por todos lados, han intentado postergar elecciones, están desesperados hasta el último momento. Es más, puede que algo suceda en última instancia, pero nosotros estamos aquí, hemos peleado, hemos empujado para que estas elecciones se den, porque sería un absurdo que se suspendan las elecciones y se le dé un día más a Moreno en el poder. Eso me lleva a mí a una pregunta, Jorge. ¿No existe confianza en quién? ¿En la institución que organiza estos comicios del día 7 de febrero? ¿O no existe confianza en los ejecutantes, en los que llevan adelante el proceso? No es solamente un problema del Consejo Nacional Electoral, la institucionalidad de todo el país, o sea, todas las instituciones públicas, inclusive hasta las instituciones que supuestamente son independientes, como los medios de comunicación, está desbaratada. Prácticamente cada quien hace lo que le da la gana, siempre y cuando ese lo que le da la gana sea en contra del correísmo. Entonces se ha articulado la institución, se ha violado todas las normas constitucionales y legales para precisamente avasallar a un grupo, para perseguir a un grupo particular que somos nosotros. Todo esto comienza desde cuando Moreno inicia el proceso de aliarse con la derecha, se solidifica con la llamada consulta, la consulta mañosa, la consulta de no, que fue claramente inconstitucional y en la que nosotros advertíamos que lo que estaban haciendo iba a repercutir en una destrucción de la estructura del Estado, que es lo que han hecho precisamente, y luego se solidifica cuando se nombra el Consejo de Participación Ciudadana Transitoria, que prácticamente se hizo casi permanente, y se convirtió en, más allá de lo que le mandaba la consulta popular, en un poder más alto que la Constitución, casi a nivel, se pusieron como nivel de Constitución, pero fue más arriba porque prácticamente desbarataron todas las institucionalidades. Entonces, dentro de todo ese desbarajuste del Estado, por supuesto, entra el Consejo Nacional
el Consejo Nacional Electoral, con su instancia dirimente, que es el Tribunal Contencioso Electoral. Y entran las instituciones públicas a meter mano en el proceso electoral, como es la Procuraduría del Estado, que viene y trata de deshabilitar al partido Fuerza Compromiso Social, y entra en un juego, de pásate la pelotita con el Tribunal Contencioso Electoral. Eso es destrucción de la institucionalidad, no tiene que ver solamente con el Consejo Nacional Electoral, es toda la estructura del Estado que está despedazada. Y eso se refleja en la ineptitud y la ineficiencia del Consejo Nacional Electoral en estas elecciones. La desconfianza es si efectivamente en contra del Consejo Nacional Electoral, en contra de los funcionarios que trabajan en los consulados y en la Cancillería, que responden al gobierno de Moreno y que buscan bloquearnos, y es en contra de cualquier otra institución pública que efectivamente haya sido parte de esta persecución, e instituciones privadas como los medios de comunicación, que son parte de la persecución política. Claro, no todos los medios de comunicación, por ejemplo, aquí en este medio de comunicación es abierto para todas las ideologías políticas. Acá no tenemos ese compromiso con nadie más que con nuestra audiencia. También quiero recordarles que estamos en un conversatorio, una entrevista con Jorge Miranda, quien es candidato a la asamblea para ser asambleísta en representación de los migrantes por las listas 1. También quiero recordarles a nuestra audiencia que nos pueden sintonizar o nos pueden ubicar en Facebook en Punto de Vista Global, en YouTube Punto Global, en Instagram Punto de Vista Global y en Twitter @global_punto. Jorge, ¿por qué la gente tiene que votar por ti? No, la gente no tiene que votar por mí, la gente tiene que votar por recuperar el futuro del país. Pero te hago la pregunta porque tú estás de candidato. Estoy de candidato, pero yo estoy candidato no en representación mía. Candidato... Jorge Miranda representa a los migrantes avalado, apoyado por las listas 1. ¿Por qué la gente tiene que votar por ese representante llamado Jorge Miranda? Nosotros estamos en una lista, la gente no va a votar por un individuo. Estamos en una lista en la que estamos 4 personas, 4 candidatos, 2 principales y dos alternos. Así que no es que van a votar por mí o por el uno o por el otro, van a votar, ¿cómo se llama?, por todos. Yo podría hablar personalmente y puedo mencionar algunas de las cosas que yo he hecho, pero lo más importante es que nosotros, en conjunto, representamos a los migrantes. Las propuestas nuestras no son las propuestas de Jorge Miranda, son las propuestas de los otros candidatos que están en la papeleta, son las propuestas de la comunidad migrante, y son propuestas que están en sincronía con el deseo de recuperar el futuro del país, de sacarle el poder que existe en este momento a Lenín Moreno y tratar de enrumbar el país y enrumbar el país en el camino de crecimiento en el que estamos, tratar de retomar ese camino, corregir las fallas que hubo en este proceso y comenzar a crecer nuevamente por el bienestar de la familia. ¿Cuál sería la propuesta de mayor prioridad que llevarían ustedes a la Asamblea Nacional como listas 1? Tenemos que diferenciar entre propuestas de prioridades y propuestas urgentes, porque hay muchas cosas que son muy importantes para los migrantes. En este proceso estoy siendo muy específico, Jorge. Ahí voy a responder. La propuesta de ley que ustedes llevarían que tenga mayor prioridad sobre las otras urgentes. Entre las iniciales propuestas que hay, acuérdense que no solamente hablamos de propuestas de ley, estamos hablando, los asambleístas no solamente legislan, también fiscalizan y evalúan lo que se ha hecho mal. Y muchas veces a través de fiscalización puedes hacer que muchas cosas se corrijan y se arreglen. Por ejemplo, para los migrantes en Estados Unidos, Canadá, Europa y el resto del mundo, todos hemos notado un decrecimiento de la calidad de los servicios de los consulados. Y ojo, esto no es que sea, es que hubo pandemia. No, eso están usando de excusa. Esa calidad de servicios vino desde mucho antes. Precisamente se ha notado el maltrato al migrante,
Se ha notado inclusive, hemos evidenciado encontrado elementos de racismo contra compañeros. Se han dado citas, como se llama, que demoran A meses largo plazo. a largo plazo. Se han disminuido cualquier cantidad de servicios, los horarios de atención inclusive se han ajustado ya no a la conveniencia o beneficio del migrante en algunos consulados, sino que a conveniencia de los funcionarios públicos, para que tengan el mejor tiempo y les funcione mejor. Entonces el migrante va a tener tiene que dejar su trabajo, dejar de ganar para ir a los horarios que les convienen a los funcionarios. Entonces, esa recuperación de servicio tiene que ser impulsada, tiene que ser motivada y vamos a hacer fiscalización precisamente de este tipo de cosas y vamos a acompañar junto con el Ejecutivo en el que estamos seguros va a ser el presidente del país, va a ser Andrés Arauz, vamos a acompañar para restaurar en una fase de emergencia esos servicios. Para que, por ejemplo, entre los servicios está el apoyar a los migrantes para solucionar o por lo menos enfrentar o atenuar su proceso migratorio, para acompañarlos en cualquier proceso de deportación en el que se encuentren. Entonces, esa es una de las primeras acciones que tiene que tomarse y no tiene que necesariamente que ver con un proyecto de ley. Más bien, entre las cosas que hay que ver es precisamente revisar qué de la ley no se cumplió y tiene que ver con fiscalización. Entonces, eso es lo que inmediatamente tiene que funcionar. En cuanto a leyes, existen muchas propuestas que tenemos justamente que llegar para revisar que van en beneficio no solamente del migrante, sino que van en beneficio de sus familias, las familias migrantes en Ecuador. A muchos migrantes, posiblemente, precisamente en tiempos de pandemia, precisamente están diciendo, ¿saben qué? Además de los servicios consulares, además de las causas que tenemos aquí, también hagamos cosas por nuestros familiares en Ecuador. Ellos están sufriendo. Yo tengo tenido que enviar más dinero. Resulta que las remesas de los migrantes en tiempos de pandemia no es que han caído, se han mantenido estables. ¿Por qué? Porque se sigue enviando dinero y eso que nuestros migrantes aquí han sufrido. Acá nuestra gente ha perdido empleo, ha reducido horas, tiene problemas con el COVID, no puede trabajar, han caído enfermos y las remesas se mantienen. ¿Qué significa? Que están tratando de llenar un vacío en Ecuador. Y una de las cosas que se tiene que hacer en Ecuador efectivamente es inmediatamente solucionar las cosas que están pasando en Ecuador. Si nosotros también, además de solucionar los problemas migrantes ahí como servicios consulares y otros aspectos que podemos mencionar si tenemos más tiempo, si solucionamos también de manera emergente los problemas en Ecuador, te aseguro que los migrantes se van a sentir beneficiados porque sus familias están beneficiadas. Por ejemplo, la propuesta de Andrés Arauz de repartir $1.000 a 1 millón de madres de familia. Ya, esa propuesta de ahí va definitivamente a beneficiar a muchas familias que están en conexión con los migrantes. Y no solamente eso, sino que va a reactivar toda la economía, porque esa mujer que recibe ese dinero de ahí, ahora sí puede comprar un poco más de comida. ¿Ya? No, definitivamente, definitivamente. Ahora, lo que yo sí quiero concentrarnos, Jorge, es qué es lo que van a hacer ustedes por los migrantes. Ya has mencionado que se tiene que agilitar esos procesos de solicitudes de algunos documentación dentro de los consulados. ¿Existe tal vez la posibilidad de reabrir o de abrir alguna institución, algún inmueble, como conocemos, que está en New Jersey y tiene paralizado por años ya, o mejor, o más bien se ha comprado, pero nunca se ha estrenado? Cuando mencionas de reabrir, por ejemplo, parte del Abrir, beneficio. perdón, les digo abrir porque son tantos años que ese inmueble es propiedad de los ecuatorianos, pero nunca se ha estrenado. Mira, cuando hablas precisamente de abrir, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que se han cerrado consulados, tanto en Estados Unidos como en Europa. ¿Y qué ha provocado eso? Que compatriotas, en el caso de Europa, por ejemplo, tengan que viajar no solamente de una ciudad a otra, porque usualmente eso pasa, no solamente de una provincia a otra, de un estado a otro, de un país a otro para hacer trámites consulares. Tienen que cambiar y irse a otro país. Entonces, eso, por ejemplo, tiene que revisarse en términos de apertura de consulados y de espacios en los que hay mayor concentración de ecuatorianos. Eso es parte de la recuperación de los servicios de emergencia. Ahora, va yendo la pregunta de los consulados de Nueva Jersey. Efectivamente, el consulado de Nueva Jersey tiene que ver con, estaba por abrirse. En la Revolución Ciudadana ya estaba todo concretado hasta que llega el gobierno Moreno, decide paralizar el proceso. Y no solamente eso, una vez les anuncio, hemos escuchado
y existen rumores que hay que verificar, que este gobierno quiere vender ese espacio, un espacio que un edificio comprado que tiene el consulado de Nueva Jersey en Newark, lo quiere vender. Ese edificio, por supuesto, ha ganado bastante plusvalía y es un lugar preferencial y va a ganar muchísima plusvalía. ¿Por qué lo quieren vender? Lo quieren vender para cubrir los huecos y las ineptitudes del gobierno de Moreno. Porque eso es lo que están haciendo, están vendiendo todo lo que diferentes instituciones del Estado y diferentes activos del Estado para cubrir los huecos que ellos mismos crearon. Entonces, nosotros vamos a intentar de cualquiera de las maneras, inclusive antes de estar en el gobierno, de hacer acciones para evitar la venta de ese inmueble, para que lo dejen cuando llegue el gobierno de Renovación Ciudadana y para poder implementarlo, activarlo y abrirlo como un espacio en el que el migrante ecuatoriano va a tener un mejor servicio, mejor acogida, donde se van a dar otros servicios adicionales que van a beneficiar a la comunidad. En eso tenemos que luchar, pero no hay que esperar a que seamos electos. Esa No, lucha viene ahora y viene por ese es un deber de todos los ecuatorianos, que es un inmueble comprado hace años y que nunca se estrenó por cualquier situación que no se dio, pero si es que existe ese rumor, no lo conozco. Sin embargo, tenemos que sumarnos para que eso no se permita a ningún gobierno, ¿no? Y si es que se puede, si es que se puede, no, si es que se puede, se tiene que abrir, porque para ello se compró. Jorge, quiero preguntarte, esto es importantísimo, muy importantísimo para el ecuatoriano que está registrado para poder ejercer su derecho al voto. ¿Cómo es el proceso de votación en la papeleta electoral? Mira, vamos a tener 4 papeletas. Acuérdense, son 4 papeletas. Así que cuando vayamos a votar, que no nos coge de sorpresa y diga, ¿y por qué 4 papeletas? Son 4. La una es para presidente y vicepresidente. La otra es para asambleísta nacional. La otra es para parlamentarios andinos. Y la otra es para asambleístas de la circunscripción del exterior, acá en el exterior. En Ecuador reciben no esa, sino que reciben la provincial o del distrito. Anteriormente, uno podía agarrar una papeleta y votar entre diferentes candidatos, ya en una papeleta. En este momento, en una sola papeleta solamente se hace una rayita. Tenemos 4 papeletas y tenemos que estar seguros que ponemos 4, que en cada una ponemos una raya, es decir, con 4 papeletas marcamos el casillero número 1. El primer casillero de la papeleta, casillero 1, segundo casillero 1, segundo casillero. ¿Ya? ¿Por qué es importante? En las 4 papeletas tengo que votar yo por el candidato de mi preferencia, por la lista de mi preferencia. En cada una de las papeletas ustedes votan por el candidato de su preferencia, pero ustedes están votando más allá que por un candidato de su preferencia. Ustedes están votando por el futuro del país. Entonces, cada candidato determina, de ustedes, con cada candidato en cada papeleta, ustedes determinan por qué tipo de país quieren. Por ejemplo, Okay, si nosotros queremos hacer... Jorge, quiero preguntarte para ir entrando ya en esos detalles que son súper importantísimos, que todos apuntamos a la reconstrucción de la patria. Por supuesto que sí, estamos muy convencidos y muy seguros que allá apuntamos. Jorge, ¿qué pasa si una persona decide votar por la lista 215, 217 y así alternado? ¿Ese voto es nulo, es inválido o es válido? Uno puede votar por candidatos diferentes en las diferentes papeletas. O sea, uno tiene que tener 4 opciones. Entonces, el voto no es nulo porque uno vota por personas diferentes en las papeletas. El problema es que si no se vota en las papeletas por el casillero 1 todo el mundo, lo que van a hacer es que están también votando por personas que han estado en el gobierno de Moreno, que han estado como cómplices directos, como cómplices indirectos o como personas que se quedaron calladas. Si ustedes quieren recuperar el país, tienen que votar todo en el casillero 1 porque toditos los demás
han sido cómplices. Así de simple. Toditos los demás han sido cómplices. Entonces, si ustedes votan, por ejemplo, si en caso de uno de los objetivos inclusive para poder cambiar el país, no solamente es tener la presidencia, es también tener una mayoría en la asamblea, un bloque importante en la asamblea. Si nosotros comenzamos a dispersar y darle votaciones a otras personas, ese bloque va a ser menos y vamos a poder hacer menos o va a ser más difícil hacer cosas por los ecuatorianos, por cambiar el país, por recuperar el país. Cualquiera que vote en casillero que no es número 1 en las 4 papeletas, está votando por el pasado, está votando por Moreno. ¿Ustedes quieren votar por Moreno? No, entonces voten casillero 1 en todas las 4 papeletas. Sí, me quedó muy claro, le quedó muy claro a nuestra audiencia, porque eso es importantísimo. Jorge, ¿qué tienen planificado como logística para poder cuidar el voto, en este caso ustedes como movimiento político de las listas 1? Gracias por esa pregunta, porque precisamente en este momento estamos recibiendo un ataque para la protección del voto, con la excusa del COVID. Todos sabemos que en las diferentes ciudades, en los diferentes estados, acá en el exterior, hay que cumplir con las normas de la ciudad. Y las normas de la ciudad dicen que tiene que haber un número máximo de personas. Esa es la norma de la ciudad. Por instrucciones de Cancillería o del Consejo Nacional Electoral, ¿qué quieren hacer? Quieren limitar el número de personas de los delegados de partidos políticos que van a observar. Es lo que llamamos delegados de mesa, ¿no? Todos los partidos, toditos, tienen el derecho a estar presentes en las mesas y vigilar que no haya interferencia en las filas, que nadie esté manipulando a la gente y en el momento del conteo, vigilar que sea correcto y que nadie esté haciendo marcas. Todos los 16 partidos políticos tienen derecho a sus delegados. Entonces, ¿qué es lo que quieren hacer? Por ejemplo, si en un recinto como Nueva Jersey hay 60, digamos Nueva York, que en un recinto hay como 60 mesas, quieren limitar a 3 personas para cuidar las 60 mesas. ¿Ustedes creen que así se puede cuidar el voto, que alguien haya fraude en las mesas con 3 personas? Señores, eso es ilegal, es inconstitucional, porque limitar el número de personas para controlar el voto es limitar el proceso electoral. El proceso electoral tiene varias fases y una de esas es precisamente el control del voto. ¿Por qué? Porque eso es lo que permite que haya transparencia del proceso, justamente que nadie manipule. Si en el proceso alguien impide o limita esa transparencia, puede caer inclusive en algún tipo de violación penal por limitar la participación de la gente. Ahora dice, sí, pero es que no hay espacio. Señores, lo del COVID lo sabíamos desde hace algún tiempo. O sea, un año sabemos del COVID. Entonces, había que estar preparado en lugares precisamente grandes de distanciamiento social para ese tipo de cosas. Este es un problema que se crearon ellos. Y se lo crearon porque estaban cruzando los dedos para que se suspendan las elecciones y porque nunca se preocuparon por el tema. Entonces, ahora hay este problema. Lo tienen que solucionar como sea, sin afectar el proceso electoral, sin afectar la transparencia del proceso, sin afectar que la gente tenga la capacidad para cuidar el voto. Nosotros estamos organizados y tenemos ya gente como delegados listos para tener prácticamente en todos los Estados Unidos y Canadá una persona por mesa. Vamos a proteger el voto. Precisamente el día de ayer yo solicité la aceptación o las credenciales como medio de comunicación hasta el día de hoy, 5 minutos atrás, 15 minutos atrás, revisé, no nos habían otorgado todavía, pero sí existe una restricción en ese sentido, que a los medios de comunicación solamente se nos permite cubrir el proceso electoral en un recinto. Es decir, en Nueva York existen 4 recintos: Long Island, Peekskill, el Bronx y Queens. Pero no podemos movilizarnos de lugar en lugar porque no tenemos acceso, porque nos fue otorgado solamente un lugar en específico. Entonces, ahí sí veo yo que es cierta restricción, valga la redundancia, a los medios de comunicación, porque nosotros no vamos a estar
en favor de alguien o grabando algo o pasando algo en vivo porque nos beneficie o no nos beneficie. Sí quisiera, por favor, que en ese sentido nos otorguen ese permiso para podernos movilizar de lugar en lugar. Jorge, ¿qué tienen planificado ustedes ya como cierre de campaña? Para cierre de campaña vamos a tener un evento precisamente hoy día, va a ser un evento virtual, presencial, donde vamos a tener algunos compañeros exponiendo, vamos a tener momentos de alegría, pero eh, aunque la campaña formalmente termine, nosotros vamos a seguir luchando, vamos a seguir conversando con nuestra gente, vamos a seguir organizándonos para el proceso de elección. O sea, vamos a seguir este proceso. Inclusive diríamos, la protección del voto es parte de la campaña electoral. Nosotros no vamos a parar, vamos a seguir hasta que efectivamente eh, aseguremos que Andrés Arauz sea presidente y que no exista ningún fraude electoral. Vamos a estar activos. Vemos nosotros que en las encuestas van liderando estos tres partidos políticos, Arauz, Lasso y Yacu. En el caso de no llegar a ganar en primera vuelta, ¿mantendrán conversaciones con otros partidos políticos o harán la lucha de poder ganar en una segunda vuelta como partido político único? Siempre como movimiento estamos abiertos a conversar con cualquier organización que busque los intereses del país, de las organizaciones populares. Por eso es que ustedes han visto el apoyo de la CONAIE hacia nuestra candidatura, hacia las listas 1. Las puertas están abiertas para conversar, inclusive no hay ningún problema en conversar con otras personas que no estén buscando ni repartos, ni dádivas, ni nada por el estilo de parte del gobierno, sino que tengan el interés de beneficiar al país. Ese ha sido el proceso siempre. Nunca se le ha cerrado las puertas, ¿no? En el momento que se vean con condicionamientos, en que se vea que no, que mi empresa, que mi grupo empresarial o algo por el estilo, o algo en ese sentido, o se vengan propuestas que vayan a atentar contra la gente, contra la economía, contra la estabilidad social, por supuesto eso no va a ser aceptable, pero conversaciones siempre van a estar abiertas. ¿Qué tan beneficioso es para la región el que estos gobiernos progresistas vayan ya recuperando? Y ahí sí tengo la frontalidad de decir que yo soy progresista, siempre apoyaré a los gobiernos progresistas y me siento muy feliz, me siento muy complacido de que estos gobiernos progresistas se estén consolidando en la región. ¿Qué tan beneficioso es para la región que se vayan consolidando estos gobiernos? En la región, América Latina, hablemos, siempre ha estado bajo ataque. Ha estado bajo ataque precisamente por las riquezas que ha tenido. No es una cuestión de ahora, sino que primero, ¿cómo se llama? Fueron los españoles, luego viene Estados Unidos y toma directamente control de la región, a pesar de los procesos independentistas. Entonces, ese tipo de ataque todavía continúa. Estados Unidos no tiene interés por las democracias latinoamericanas. Estados Unidos no tiene ningún interés por la economía latinoamericana, no tiene ningún interés por el bienestar de la gente. Estados Unidos, tal como dice, como dicen sus edictos, el interés de los Estados Unidos y el interés de las acciones internacionales de los Estados Unidos es proteger los intereses de Estados Unidos. En ningún lado dice, nosotros vamos, ¿cómo se llama?, mejorar a los países. No, vamos a hacer algo en ciertos países para que nos beneficie a nosotros. Ahí podemos aplicar el tratado de Monroe, América para los americanos. Efectivamente, es América por los americanos, es el Plan Colombia y una serie de otras acciones que... Pero vemos, Jorge, y recordemos un poquito la historia, no tan lejanos, ¿no? Que hace 4 años atrás o 5 años atrás los gobiernos o se habían creado ciertos bloques
en donde que parece que iba teniendo fuerza y parece que iba teniendo cierta competitividad. Y hoy en día ya vemos ya una Argentina, a Bolivia, a la Venezuela, a Cuba, a Nicaragua, y parece que según las estadísticas, nuestras propias estadísticas, no nos basamos en información fake news o información del Facebook. Vemos que en nuestras estadísticas el candidato Andrés Arauz va liderando. Es decir, que a partir del día 8 de, 8 de febrero ya sería un gobierno más o un estado más que se suma a esos gobiernos progresistas. Efectivamente, al día siguiente sabemos que estamos ganando y que ya habremos ganado. No significa que en ese momento vamos a estar, ¿cómo se llama? No vamos a tener el candidato presidencial, porque la posesión viene meses después. Sin embargo, solamente el hecho de ganar es una seña importante a todos los países de la región, a Estados Unidos y al mundo, de que la gente ha dicho basta, se ha cansado de la intromisión, se ha cansado de las medidas que nos han impuesto, las medidas esencialmente de corte neoliberal que benefician a unos, perjudican a las mayorías, y que desde ese momento se pueden tomar acciones inclusive de conversaciones o de alianzas que ya se han dado inclusive con los demás países de Latinoamérica para fortalecer la integración. De tal manera, cuando sea el momento de la posesión, ya tengamos muchos procesos avanzados y adelantados para comenzar. Y hablando, por ejemplo, de ese tipo de alianzas regionales que son importantes, ustedes saben muy bien que el gobierno de Andrés, no el gobierno, Andrés Arauz como candidato, ya ha conversado con Argentina, con el gobierno de Fernández, para precisamente obtener vacunas, millones de dosis de vacunas para los ecuatorianos. Ya está, desde antes, algo que no ha podido conseguir el gobierno ecuatoriano, más bien lo que ha hecho es traer vacunas y repartirlas en una fracción de... Sí ha conseguido, Jorge, se ha conseguido 8,000. Exactamente, 8,000. Me imagino que las 8,000 será suficiente para el personal, los aliados de él. Y parte de esas vacunas han ido para hospitales privados y ahí es donde ha habido un negociado, un problema de ese tipo. O sea, es una burla, ¿no? Qué vergüenza de gobierno, qué vergüenza. Por eso es que todo el mundo tiene que votar por la lista 1, el primer casillero, porque ese es el chance para recuperar el país a las diferentes regiones. En las diferentes dimensiones, ¿no? Acuérdense, presidente, tenemos Asamblea Nacional, tenemos el Parlamento Andino, que justamente tiene que ver con elementos de integración andina, ¿ok? Y tenemos circunscripción de Estados Unidos y Canadá, que es la que va a proteger el derecho de los migrantes y va a asegurar que las leyes en la Asamblea no tengan elementos que perjudiquen a los migrantes, pero también va a asegurarse que esas leyes se implementen a través de fiscalización, se implementen en los diferentes gobiernos seccionales, porque a veces no es un problema de leyes, a veces es un problema de que no se implementa y nadie fiscaliza y nadie está empujando para que se implemente. Entonces, ahí la ley de movilidad humana tiene buenos elementos que simplemente no se ejecutan y otros que tienen que ser modificados y ajustados. Jorge, quiero ir concluyendo ya con la entrevista. Sé que la agenda de ustedes es bastante apretada. Quisiera preguntar de esto, Jorge. Ustedes, como partido político, ¿tienen contemplado la reducción del personal que se trae desde Ecuador a los Estados Unidos? Hablamos de los Estados Unidos porque son representantes de los Estados Unidos y Canadá. ¿O habrá algún aporte de la gente migrante para que pueda ser empleados en los consulados? Las decisiones sobre el personal, ojo, eso no le corresponde a los asambleístas, eso le corresponde a la Cancillería. Por Y eso le hice la pregunta yo sé, como movimiento. sí, para aclarar, le corresponde a la Cancillería y le corresponde, por supuesto, al Ejecutivo. Nosotros en este proceso lo que podemos hacer es acompañar, sugerir o recomendar, pero no podemos influir. Sin embargo, dentro de nuestras recomendaciones, dentro de lo que nosotros queremos plantear y que posiblemente se tenga que transformar como propuestas de ley, o es uno de los elementos que hay que asegurar que se cumpla, es que las personas que están asignadas localmente
conozcan la realidad local. ¿Por qué? Si ustedes se dan cuenta, los funcionarios que vienen no son o no deberían ser los funcionarios que simplemente vienen a hacer trámites, ¿ya? Sino que deben ser personas que tienen que estar en contacto con la comunidad y que tienen que proveer servicios. Y no necesariamente a proveer servicios, sino que tiene que facilitar. Para facilitar esos servicios tiene que entrar en alianza o en conexión con organizaciones sin fines de lucro locales, con fundaciones, con el gobierno local como son las alcaldías, los municipios o los condados, e inclusive con el gobierno federal. ¿Ustedes creen que una persona que venga de Ecuador y que no conozca la realidad, y en algunos casos ni siquiera conozca el idioma, va a poder llegar a establecer ese tipo de procesos con estas organizaciones locales? No. Una de las propuestas es que más que sea una persona local, porque a veces decimos eso, es una persona que conozca la realidad local, que tenga ese tipo de conexiones, que ya las haya hecho antes, que conozca la comunidad ecuatoriana, que sepa las necesidades en cuanto a horarios. Eso creo que es por ahí deberíamos hacer, porque debemos apuntar a la mejora de la calidad del servicio, a la mejora de la calidad de las personas, y eso lo hacemos si las personas que llegan conocen esa realidad. Entonces, por ahí debemos ir, porque a veces damos medidas de elementos superficiales, pero nos perdemos del objetivo. El objetivo no es llenar el consulado de personas locales. El objetivo es que la oficina local funcione muchísimo mejor en beneficio de los migrantes que están aquí. Y creemos que eso se hace con personas que conozcan la realidad local. Jorge, ¿algún mensaje final para el electorado, para los ecuatorianos? Sí, algo que hemos encontrado y que es bastante prevalente precisamente debido a la persecución política, y es que la gente tiene mucha confusión sobre cuál es el partido de Rafael Correa. Señores, de una vez lo digo y lo voy a decir una vez, no es la 35. Si ustedes votan por la 35, están votando por Moreno, están votando por la derecha, están haciendo un daño para el país. La 35 no solamente que es la tragedia del país, sino que además representa la traición. Si ellos traicionaron a aquellos que los pusieron en el gobierno, los van a traicionar a ustedes. Como nos han perseguido a través de diferentes movimientos, a través de Maná, a través de la 5, la 1, por favor, metámonos en la cabeza, la 1 es la lista en este momento de Rafael Correa, el candidato es Andrés Arauz, y en las 4 papeletas tienes que votar 1. Esa es la única manera de que recuperemos el país. No solamente eso, compartan con sus personas que no saben cuál es el candidato de Correa. Díganle, es Andrés Arauz. O más fácil, vota todo 1, porque la 1 es la de Correa, y hablen con otras personas porque hay mucho desconocimiento en este sentido, y es la única esperanza que nos queda para que el futuro que estamos envisionando pueda ahora sí concretarse, y eso es recuperar el futuro. Muchísimas gracias, Jorge, por estar en este programa. Desearles suerte a todos los participantes. Sí, una recomendación o un pedido que todos los ecuatorianos que asistamos a votar el día domingo, los consulados, los centros electorales, los centros de votación estarán abiertos desde las 9 de la mañana a las 7 de la noche. Llevar todas las medidas de bioseguridad como mascarilla, desinfectante, lleve su propio esfero. Esas son las recomendaciones que mantuvimos ayer con la cónsul Maritza Mora. Y sí, por favor, mantengamos la distancia, que la emoción no nos gane, que la emoción no nos gane. La pandemia todavía no ha terminado, estamos todavía viviendo, creo que los momentos más críticos de la pandemia. Suerte a todos mis compatriotas, Dios mediante, nos vemos en una próxima ocasión, y por supuesto que estaremos cubriendo este evento importantísimo para el Ecuador. Mi nombre es Orlando Carrera, un abrazo para todos, hasta siempre. Muchas gracias, Orlando.